Tenemos con nosotros en este viernes a Cristóbal Linero. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José. Gloria al Señor, la verdad que muy bien. Un espacio en la radio siempre nos ofreces, así que estamos agradecidos por tu compañía y expectantes a saber qué tema nos vas a presentar hoy. Pues mira, José, la verdad que me gustaría compartir esta mañana el deseo que estaba en el corazón de Dios, que es que nosotros fuésemos su representación aquí en la tierra. Pues cuando quieras, Cristóbal, este es tu espacio, adelante. Gracias, José. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la verdad que es maravilloso el poder compartir de lo que había en el corazón de Dios. Desde un principio, como todos sabemos, en Génesis, dice en Génesis 1, 26 y 25, de que cuando Dios creó todas las cosas, dice que las creó según su género y según su especie. Pero qué maravilloso de que también cuando llegó a la creación del hombre, Él dijo, y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece. Quiere decir que si Él creó todas las cosas según su género y su especie, cuando llegamos a la creación del hombre, nosotros llegamos a ser la especie de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre, lo puso allí en el huerto del Edén, lo puso delante del árbol de la vida, con un propósito de que el hombre, al ser la imagen y la semejanza de Dios, también fuese el contenido o el contenedor de lo que iba a recibir, que era Dios mismo por medio de comer del árbol de la vida. Entonces, queridos hermanos, pero el hombre no comió de aquel árbol. Quiere decir que el hombre murió espiritualmente y se cortó esa comunión directa que Dios tenía con el hombre. Pero qué maravilloso, hermanos y hermanas, el hombre fue sacado del huerto del Edén, pero aquel árbol de la vida supuestamente se quedó allí, pero en un tiempo aquel árbol fue desarraigado y vino a nosotros. Cristo vino como el árbol de la vida. Nosotros fuimos sacados del huerto del Edén, pero ahora hemos sido introducidos dentro de este huerto maravilloso que es Cristo mismo, al recibirlo como nuestro espíritu. Y todos sabemos de cómo Dios se procesó. Digamos que Dios mismo se hizo carne. Cuando el ángel se le apareció a María, María le dijo, ¿y cómo será esto? El ángel le dijo, y dice que el Espíritu Santo te cubrirá. Quiere decir que el Espíritu se engendró en el vientre de María. Quiere decir que lo que salió, lo que dio a luz María, fue el Dios encarnado. Fue el Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no me canso de compartir esto porque es algo maravilloso, de que Dios vino para realmente cumplir lo que el hombre no pudo cumplir, viviendo como un hombre, pero en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él vino a dar a conocer al Padre, Él vino a expresar al Padre, a cumplir lo que el hombre no pudo cumplir. Qué maravilloso de que Él fue a la cruz, y cuando fue a la cruz murió, pero resucitó y fue hecho el Espíritu para morar dentro de nosotros. Dice 1 Corintios 15:45 que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo, llegó a ser el Espíritu, escucha esta frase, vivificante. Él nos vivificó, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos sin esperanza. Y fue Dios mismo, porque vemos el Evangelio de Juan cuando dice que en el principio era la palabra, el verbo. Y dice que la palabra, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya vemos ahora después cómo ese verbo se hizo carne, que era Dios, dice. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice, porque en Él estaba la vida. ¡Qué maravilloso, queridos hermanos y hermanas! Esa vida se nos manifestó y vino. En el versículo 9 o 10 aproximadamente dice también, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. A los suyos vino,
pero dice que los suyos no le recibieron. Pero qué maravilloso, Señor Jesús, nosotros le hemos recibido, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que hemos creído en su nombre, dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, queridos hermanos, no es cualquier cosa esto. Aquí se cumplió lo que había en el corazón de Dios desde un principio. Al recibirle, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y como he compartido, de que el verbo, en el versículo 14, dice que se hizo carne. El verbo se hizo. No era, pero se hizo con el propósito de alcanzar al hombre, de recuperar, recobrar al hombre para lo que realmente fue creado y fue diseñado. Nosotros fuimos creados para contener a Dios. Por eso en la humanidad, el mundo entero está insatisfecho, porque Cristo es el deseado de todas las naciones. Cristo es el deseado de las naciones. Es decir, todo lo que la humanidad anhela y desea es a Cristo. Lo que pasa es que no le conocen. Gloria al Señor, pero nosotros le conocemos. Y cuando Cristo estaba aquí en la tierra, que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que vino lleno de gracia y de realidad. Y también dice el 16, 17 que la ley y los mandamientos vino dado por Moisés. Más dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso leo aquí el versículo 18. Dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo. Quiero que os quedéis con esta palabra, unigénito. Era el único Hijo que había en la tierra, el único que contenía a Dios. Los demás nada teníamos de Dios, nada había de Dios. Aún el pueblo de Israel no tenía a Dios. Ellos seguían a Dios, estaban sobre ellos, lo guardaban, pero no experimentaban, no tenía esa experiencia, esa esencia divina dentro de ellos. Queridos hermanos, pero este unigénito Hijo de Dios, Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y como dice Pablo en Colosenses, y en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si todo lo que Dios era, estaba incorporado en este hombre Jesús. Cristo era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Si alguien quería buscar a Dios, tenía que ir a Jesús, porque era la plenitud de aquel que todo lo llena. Oh, hermano, esto es para volverse loco, te lo digo de verdad. Dice que el unigénito Hijo, ¿qué? Está, dice, en el seno del Padre. El seno es lo íntimo. Él estaba intrínsecamente, era uno totalmente con el Padre, como dice después en el capítulo 10 a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oh, Él era nuestro Padre, pero Él no vivió como el Padre, Él no vivió como el Dios vivía, sino Él vivió como un hombre, pero un hombre que dependía totalmente del Padre, porque Él quería mostrarnos un modelo, como vamos a ver aquí. Entonces dice que Él estaba en el seno del Padre, dice, y Él le ha dado a conocer. Es decir, que Él, el misterio, este Cristo maravilloso, nos dio a conocer al Padre. Nosotros pudimos conocer al Padre por medio del Señor Jesucristo, pero Él vivió ese vivir humano perfecto, ese vivir humano que dependía del Padre. Nada hacía por su propia cuenta, nadie hacía por su propia voluntad. Dice, lo que veo al Padre, eso hago. Él buscaba al Padre cada mañana, Él tenía la comunión con el Padre, Él nos mostró ese patrón, ese modelo. Queridos hermanos, pero para que ese modelo pudiese multiplicarse, porque Él era el unigénito. Pero ahora vamos a leer algunos versículos donde habla que llegó a ser el primogénito, porque supuestamente Él iba a entrar dentro de muchos hermanos, muchas criaturas. Bueno, pero para eso, como dice en Juan, también versículo 12-24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Dice, lleva mucho fruto. Queridos hermanos, Él vino, murió, este grano cayó a la tierra, murió y floreció, se multiplicó y por ese grano salieron muchos granos. Hoy quiero
Y oro al Señor que Él pueda abrir nuestros ojos para que pudiésemos ver de que nosotros hoy podemos ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra, porque en nosotros habita toda la plenitud de Dios, está dentro de nosotros. Ese espíritu vivificante está en nuestro espíritu, pero claro, Él quiere inundar todo nuestro ser de lo que Él es. Por eso muchos de nosotros hemos usado este versículo de Apocalipsis para los inconversos, pero es Dios le está hablando hoy. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está en nuestro espíritu, pero Él quiere entrar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, si tú abres tu mente, yo entraré y cenaré contigo. Dios está llamando a la puerta hoy, diciéndonos, despiértate, queridos hermanos. Bueno, el 8:29 de Romanos dice así, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, fuimos predestinados, como vimos en Efesios, que fuimos llamados, seleccionados según, desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya no es el unigénito, porque una vez que Él murió, resucitó y fue hecho el Espíritu para entrar dentro de ti y dentro de mí, llegamos a ser esa reproducción, esa multiplicación en masa. Nosotros ahora somos, hermano, tenemos que orar, Señor, abre mis ojos, ilumíname, Señor. Quebranta mi corazón, quita mis velos para que yo pueda ver este asunto. Ábreme la palabra. Necesitamos orar la palabra, porque la palabra es Dios mismo hablándonos. Entonces Él llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Dice el 20:17, dice, porque no me toque. María, cuando Él resucitó, María fue allí al sepulcro y no lo encontró, y estaba llorando. Queridos hermanos, una hermana, qué maravilloso las hermanas hoy en la vida de la iglesia. Hermanas que lloran por ese Cristo maravilloso, para que Él sea reproducido, multiplicado, creciendo en nosotros. Y cuando Él le vio a un hortelano, creía que era el hortelano, pero era Jesús, ella le dijo, oiga, ¿dónde habéis? Y dijo, María. Y ella dijo, Raboni. Oh, queridos hermanos, seguro que ella se abalanzó, pero Él dijo, no me toque. Dice, porque aún no he subido a mi Padre. Y escucha lo que dice, más ve a mis hermanos. Escucha, dice, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Queridos hermanos, llegó a ser nuestro Padre, nuestro Dios, y está dentro de nosotros. Esa plenitud de todo lo que Cristo es, todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo, está dentro de ti, dentro de mí. Queridos hermanos, miren lo que dice en Hebreos 2:11. Dice, porque todo, dice, lo que santifica como los que son santificados, de uno son. Dice, por lo cual Él no se avergüenza el llamarnos hermano. Él no está llamando hermano. Antes era el unigénito. Él estaba solo, Él no tenía dónde recostar su cabeza, pero hoy la iglesia es la casa del Dios viviente. Queridos hermanos, ¿no es esto maravilloso? Oh, dice, anunciaré a mis hermanos. Dice también el 12 siguiente, dice versículo. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Dice, en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Él mismo está cantando dentro de nosotros himnos al Padre. Queridos hermanos, esto es maravilloso. 2:21, estoy hablando primera de Pedro ahora, dice, mas para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció una vez por siempre. Dice, dejándonos un modelo para que ahora nosotros podamos seguir sus pisadas. Y dice el 2:22, el cual no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Queridos hermanos, dice el 23, el que le injuriaba no respondía. Así que necesitamos aprender de este Cristo maravilloso. Dice, con injuria cuando padecía, no amenazaba, sino que Él encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Queridos hermanos,
es maravilloso, el que Él mismo dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, hermanos y hermanas, fuimos sanados. Así que ya suena esa musiquita, tengo que terminar. Queridos hermanos, que el Señor inunde vuestros corazones de este Cristo maravilloso. Ya somos la continuación y la reproducción de Cristo. Buenos días y que muchas gracias, José, y todos los hermanos por permitirme de compartir esta riqueza. Amén, hermano.